Este análisis de hoy es posible gracias al apoyo de Broker 360, nuestro patrocinador en Argentina. Para cualquiera que esté allí o piense viajar, es un contacto clave. Gestionan pólizas de seguros de todo tipo: auto, hogar, comercio, vamos, lo que se necesite. Sus datos de contacto, WhatsApp, web y correo están en la descripción. Un agradecimiento enorme al Broker 360 por su apoyo. Bienvenidos. Estamos a 4 de diciembre de 2025 y, bueno, como cada año por estas fechas, el ambiente en los mercados empieza a cambiar. Parece que se apagan un poco los ruidos del día a día y toda la atención se concentra en un fenómeno casi folclórico de Wall Street, el llamado Rally de Papá Noel o Santa Claus Rally. La idea que tenemos hoy es ir un poco más allá del titular. ¿Es un mito de calendario o una anomalía estadística real? ¿Ha sobrevivido a la era de los algoritmos? Y sobre todo, la gran pregunta: ¿qué podemos esperar en el cierre de 2025? Un año que ha sido de todo menos predecible. Es un tema que a mí me parece fascinante, porque choca directamente con toda la teoría académica. La hipótesis del mercado eficiente nos dice que este tipo de patrones pues no deberían existir. Si algo fuera tan predecible, el capital inteligente lo arbitraría hasta hacerlo desaparecer, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estamos, hablando de un fenómeno que ha persistido más de 70 años. Hay un aforismo de Yale Hirsch, que fue el analista que lo documentó por primera vez, que captura perfectamente su esencia, y también su poder predictivo. Él decía: si Papá Noel no llama, los osos pueden venir a Broad y Wall. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto bien, porque es un término que a menudo se usa de forma muy general. Cuando la gente habla del Santa Claus Rally, muchos asumen que se refiere a una buena racha en cualquier momento de diciembre. ¿Es esa la definición correcta? No, para nada. Esa es la confusión más habitual y es fundamental aclararla para entender de qué hablamos exactamente. La definición técnica, la original de Hirsch de 1972, es increíblemente precisa. ¿Y estricta? O sea que no es algo genérico. Para nada. No es todo el mes, ni siquiera las 2 últimas semanas. Es una ventana temporal de exactamente 7 días de negociación. ¿7 días? 7. Los últimos 5 días de cotización del año en curso y los 2 primeros días de cotización del año nuevo. Ni un día más, ni un día menos. Vale, o sea que si el mercado sube con fuerza el 15 de diciembre, por muy festivo que parezca, técnicamente no es el rally del que estamos hablando. ¿No lo es? Es un matiz importante. Y supongo que también hay que distinguirlo de otros efectos estacionales, ¿no? Pienso en el famoso efecto enero. Exacto, es otra pieza del puzzle estacional, pero no es la misma. El efecto enero es un fenómeno distinto. Históricamente afectaba sobre todo a las acciones de pequeña capitalización, las small caps. La teoría es que rebotaban en enero después de las ventas masivas de diciembre por motivos fiscales, lo que se conoce como tax loss harvesting. Ya. Pero es un efecto que se ha debilitado enormemente con el tiempo. El Santa Claus Rally, en cambio, es mucho más amplio. Afecta al mercado general, al S&P 500. Entendido. Y el otro concepto que se suele mezclar es simplemente el rally de fin de año. Que no es más que un término genérico, casi periodístico, para describir la tendencia general del mercado a comportarse bien en el último trimestre. Noviembre y diciembre suelen ser meses fuertes, pero eso es una observación amplia. La anomalía estadística robusta, la que se puede medir y estudiar con un historial consistente, Es la de los 7 días. es la que se concentra en esa ventana de 7 días. Si amplías el periodo de análisis, la fuerza estadística se diluye por completo. Vale, el concepto está claro. 7 días muy concretos. Ahora vamos a lo que de verdad importa: los datos. Si este patrón ha sobrevivido 70 años, las cifras deben ser bastante elocuentes. ¿Qué tan fiable ha sido históricamente? Los datos son francamente sorprendentes por su consistencia. Si tomamos como referencia el S&P 500 desde 1950, el rally ha terminado con rendimientos positivos el 79% de las veces. ¿79%? Casi 8 de cada 10 años. Es una tasa de acierto altísima para cualquier estrategia de mercado. Desde luego. Un 79%, eso es muy potente. ¿Y qué hay del rendimiento? Porque claro, si la subida es mínima, quizá no sea tan relevante. Pues tampoco es despreciable. El retorno medio durante esos 7 días ha sido de un más 1,3%. Puede no sonar a una cifra explosiva, pero aquí el contexto lo es todo. Claro. Pensemos que el S&P 500 tiene un rendimiento medio histórico anualizado de en torno al 10%. Lo que nos dice esta estadística es que el mercado genera más del 10% de todo su retorno anual, en un periodo que apenas representa el 3% de los días de negociación. ¡Wow! Visto así, la perspectiva cambia por completo. Es una cantidad de rendimiento desproporcionada para un periodo tan corto. Es una concentración de beneficios brutalmente anómala.
Y ha habido años que destaquen especialmente en ese historial, momentos de euforia o, no sé, fracasos sonados. Los ha habido, y son muy reveladores. El récord absoluto es una paradoja que nos enseña mucho sobre la naturaleza del rally. Ocurrió en el ciclo 2008-2009, En plena crisis financiera. en plena hecatombe de la crisis financiera. Con los mercados en caída libre, el S&P 500 se disparó un más 7,4% en esos 7 días. En medio de la mayor crisis financiera de nuestra generación. Es totalmente contraintuitivo. Totalmente. Y eso es lo que demuestra que el rally no necesita un mercado alcista de fondo para funcionar. A veces es un rebote técnico violentísimo desde niveles de sobreventa extrema. Un alivio de fin de año, incluso en el peor de los escenarios. Ya veo. Pero claro, también tenemos la otra cara de la moneda. Y es un precedente muy reciente y muy relevante para el análisis de hoy. El último ciclo, el de 2023-2024, falló. El mercado cayó un menos 2,4% en ese periodo. Lo cual es también llamativo, porque 2024 en general fue un año muy alcista para la bolsa. Un fallo en un buen año rompe un poco el patrón. Exacto. Y esa ruptura de la racha es un dato clave que los analistas tienen muy presente ahora mismo. Lo que me lleva a la pregunta del millón. Si tenemos un patrón con casi un 80% de acierto, tan documentado y conocido, ¿por qué sigue existiendo? En un mundo dominado por el trading de alta frecuencia y los quants, mi instinto me dice que esto ya debería haber sido arbitrado hasta desaparecer. ¿Qué lo hace tan resistente? Es que no hay una única causa que se pueda aislar y explotar. Es una confluencia de 4 factores que solo se dan, todos a la vez, en esa semana específica del año. El primero, como decíamos, es una cuestión de microestructura y liquidez. ¿Te refieres a que los traders de Goldman Sachs y JP Morgan están en Aspen esquiando? Básicamente, sí. Los grandes gestores institucionales, los fondos de pensiones, las aseguradoras, están de vacaciones. Las mesas de trading operan con el personal mínimo. Esto crea los llamados thin markets, mercados con poco volumen. Claro. Y con menos volumen se necesita mucho menos capital para mover los precios al alza. El control del mercado pasa de forma temporal a los inversores minoristas, que históricamente tienden a ser más optimistas. ¿Entendido? Los profesionales se van y los particulares toman el mando. ¿Cuál es la segunda pieza del puzzle? El ciclo fiscal. A lo largo de noviembre y principios de diciembre hay una presión vendedora constante. Inversores que quieren materializar pérdidas para reducir su factura de impuestos. Es el tax loss harvesting. Pero esa presión vendedora suele agotarse a mediados de diciembre, justo cuando empieza la ventana del rally. Esa fuerza bajista desaparece del mapa. Y el mercado, pues, respira aliviado. Es como quitarle un peso de encima al mercado justo antes de la carrera final. Llevamos 2 factores: baja liquidez y fin de la presión fiscal. ¿El tercero? El tercero es un poco más cínico, si quieres. Se conoce como window dressing o maquillaje de carteras. ¿Ah, sí? Los gestores de fondos, al final del año, tienen que enviar un informe a sus clientes detallando las posiciones que tienen en cartera. Y claro, quieren que en esa foto de fin de año aparezcan las acciones ganadoras, las que han estado en boca de todas. Precisamente. Así que tienen un incentivo para comprar las acciones que más han subido durante el año justo antes del cierre, aunque estén caras, simplemente para que aparezcan en el informe y dar una imagen de éxito. Esto genera una demanda artificial sobre los valores líderes. Siempre me ha parecido una práctica curiosa. No va en contra de su deber de buscar el mejor rendimiento. Pero bueno, es un factor más. Y supongo que el cuarto y último elemento es el más obvio, el factor humano. Sin duda, la psicología colectiva, el optimismo general de las fiestas, la gente recibe pagas extra o bonus anuales, lo que crea un efecto riqueza. Hay una sensación general de borrón y cuenta nueva, de mirar al año que viene con esperanza. Todo este cóctel psicológico predispone a comprar, no a vender. Es la combinación de estos 4 elementos, baja liquidez, fin de la venta fiscal, window dressing y optimismo, lo que hace que el patrón sea tan resiliente. No puedes arbitrar un sentimiento. Antes de analizar el escenario de este año, un breve recordatorio. Si este análisis os está pareciendo útil, os invitamos a suscribiros, dar a me gusta y dejarnos un comentario con los temas que os gustaría que tratásemos. En la descripción encontraréis 2 enlaces, uno a nuestro patrocinador, Broker3XI, y otro a PayPal, por si queréis apoyar directamente el proyecto. Un gesto tan simple como invitarnos a un café nos ayuda enormemente a seguir creando este contenido. Gracias por el apoyo. Bien, volvamos a 2025. Hemos definido el rally, visto su impresionante historial y entendido por qué ocurre.
Ahora toca la parte difícil. ¿Qué significa todo esto para la situación actual? Porque confiar ciegamente en una estadística del 79% sería demasiado simple. El contexto de este año es complejo. Es la palabra exacta. Complejo. El contexto lo es todo, y el de 2025 está marcado por una tensión latente muy particular. Hay varios factores que lo definen, pero el primero, la gran sombra que lo cubre todo, es la memoria del cisne negro tecnológico que vivimos en febrero, el shock DeepSeek. Aún resuenan los ecos de aquello. Una inteligencia artificial de una empresa china, de bajo coste, que de la noche a la mañana demostró ser capaz de competir con los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Se rompió por completo la narrativa del dominio absoluto de Silicon Valley. Nvidia, el buque insignia, se desplomó un 17% en un solo día. El Nasdaq fue arrastrado con ella. Y aunque el mercado se ha recuperado desde entonces, ese evento dejó una memoria muscular de fragilidad. ¿A qué te refieres con memoria muscular? A que ahora los inversores son mucho más rápidos a la hora de tomar beneficios en el sector tecnológico ante cualquier señal de duda. Y eso podría limitar mucho el impulso de un posible rally. A esa fragilidad en el sector clave del mercado se suma un viejo conocido que se niega a marcharse: la inflación. Correcto. Ese es el segundo factor de tensión. Los últimos datos de noviembre sitúan la inflación en Estados Unidos en una horquilla del 2,9 al 3%. Sigue estancada por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. No termina de bajar. No está descontrolada, pero es persistente, es pegajosa, y eso le ata las manos a la Fed, manteniéndola bajo presión para no cantar victoria antes de tiempo. Es un viento en contra constante para los activos de riesgo. Y eso nos lleva directamente al tercer factor, que es el evento catalizador de este mes, la reunión de la Fed de la semana que viene, el 9 y 10 de diciembre. Todo pivota sobre esa reunión. Ahora mismo, el mercado de futuros está descontando con una probabilidad altísima, de entre el 84 y el 87%. Muchísimo. Que la Fed anunciará un recorte de los tipos de interés. El optimismo es casi total. Y aquí es donde aparece un doble riesgo. El clásico: comprar con el rumor, vender con la noticia. Ese es el primero. Que el recorte ya esté tan asumido que cuando se anuncie no tenga impacto positivo e incluso provoque una toma de beneficios. Pero el segundo riesgo es mayor: la decepción. Y si la Fed recorta pero acompaña el movimiento con un lenguaje muy duro, hawkish, advirtiendo sobre la inflación. O peor. O peor aún, y si decide esperar y no recorta. El impacto negativo sería inmediato y fulminante para cualquier expectativa de rally. Con todo esto sobre la mesa, me pregunto cuál es el sentimiento real del mercado, más allá de los titulares. Porque parece haber una contradicción. Y ese es el cuarto y último factor. Una dicotomía muy clara. En la superficie vemos optimismo. Los índices están cerca de máximos históricos, impulsados por esa esperanza de recortes de tipos. Pero si miras bajo el capó, en el mercado de derivados, la historia es muy diferente. ¿Qué se ve ahí? La demanda de opciones de venta, de puts, que se usan como seguro contra caídas, es inusualmente alta. El llamado dinero inteligente, los operadores más sofisticados, está diciendo una cosa en público pero haciendo otra en privado. Se están cubriendo. Se están cubriendo, sí. No confían ciegamente en la estacionalidad alcista. Entonces el panorama es un historial estadístico muy favorable, pero un presente lleno de minas: la fragilidad tecnológica, la inflación, el riesgo de la Fed y un pesimismo latente en el mercado de opciones. Con todo esto, ¿Papá Noel visita Wall Street este año o se queda en el Polo Norte? Si sintetizamos los argumentos, el escenario es de un equilibrio muy delicado. Los alcistas se aferran a la posible resolución de la incertidumbre si la Fed cumple el guión, al efecto del window dressing y a la propia inercia histórica del patrón. Los bajistas, por otro lado, señalan unas valoraciones muy exigentes. Muy altas. Mucho. El ratio precio-beneficio del S&P 500 está en el percentil 93. Eso deja cero margen de error. También señalan el precedente tan fresco del fallo del año pasado y el riesgo de una liquidez asimétrica por el shock DeepSeek, donde una mala noticia podría causar una sobrereacción a la baja. ¿Y qué dice el consenso de los grandes bancos de inversión? A menudo es un buen termómetro, aunque a veces funcione como indicador contrario. Has dado en el clavo. Y aquí tenemos un dato muy curioso. Ahora mismo, todas las grandes firmas, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, son unánimemente alcistas de cara a 2026. Todas proyectan subidas de entre el 6 y el 9% para el S&P 500. Todas a una.
Y la historia nos enseña que cuando hay un consenso tan abrumador en Wall Street, el riesgo de que ocurra exactamente lo contrario es máximo. Es un consenso que invita a la cautela, no a la euforia. Teniendo en cuenta todos estos factores cruzados, el informe se atreve a dar una probabilidad ajustada para este año. Sí, el análisis concluye con una probabilidad ajustada. La conclusión es que hay un 65% de probabilidad de que tengamos un Santa Claus Rally positivo este año. Un 65%. Es una probabilidad favorable, pero significativamente inferior al 79% histórico. Y, lo que es más importante, advierte que la magnitud esperada es muy moderada, en un rango de entre un más 0,5 y un más 0,8%, muy por debajo de la media del 1,3%. En resumen, probable pero descafeinado. Exacto. Y quiero volver al aforismo con el que empezaste. Si Papá Noel no llama, los osos pueden venir. Más allá de ser una frase pegadiza, ¿qué tan en serio hay que tomarse el poder predictivo de este rally? Estadísticamente hay que tomarlo muy en serio, especialmente en los grandes puntos de inflexión del mercado. El fallo del rally en el ciclo 1999-2000 fue el preludio inmediato del estallido de la burbuja.com. El fallo del ciclo 2007-2008 precedió directamente a la gran crisis financiera de 2008. Vaya. No es una bola de cristal perfecta, pero históricamente ha funcionado como una señal de alerta muy fiable de que algo no va bien bajo la superficie. Por lo tanto, el fallo del año pasado ya fue una primera advertencia. Exactamente. El fallo del ciclo 2023-2024 fue una bandera amarilla. Por eso, un segundo fallo consecutivo ahora, en 2025, sería interpretado por el mercado como una señal técnica muy negativa para el arranque de 2026. Actuaría como el famoso canario en la mina de carbón, una advertencia de que la salud subyacente del mercado podría ser mucho más frágil de lo que los índices en máximos históricos aparentan. Para resumir, podríamos decir que el Santa Claus Rally es un fenómeno estadísticamente real, no es un mito. Pero el contexto de 2025, con la resaca del shock tecnológico, una inflación persistente y valoraciones muy altas, lo transforma. Pasa de ser un regalo casi garantizado a una oportunidad táctica, muy condicionada. Y parece que la Reserva Federal tiene la última palabra. Y nos gustaría terminar con una reflexión. Si por un lado el consenso de los grandes bancos es unánimemente alcista para el año que viene, y al mismo tiempo el dinero inteligente está comprando seguros a la baja en el mercado de opciones, ¿a qué señal se le presta más atención? ¿A los informes públicos que todo el mundo lee o a las acciones silenciosas de quienes se protegen ante una posible caída? Y con esa pregunta en el aire, llegamos al final de este análisis. Esperamos que haya sido útil y que hayáis aprendido algo nuevo. De nuevo, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este programa, por estar ahí.